Gloria a Dios, mis hermanos. Sean todos bienvenidos en esta bella mañana de domingo a la casa de Dios. Hay una palabra de Dios, aleluya. Hay una palabra de Dios que seguramente nos va a edificar, nos va a bendecir, Dios nos va a hablar. Yo le invito entonces a que abra su corazón, a que abra su mente a lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Gloria al Señor. Quiero comenzar compartiendo algo que Dios me ministró mucho esta semana. Fue, creo, casi a principios de la semana donde Dios me ministró mucho con esta escritura que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versos 28 al 31. Y esto que Dios me habló, esto que Dios me enseñó y que quiero compartir con ustedes, la base, es el fundamento de la enseñanza que yo traigo en esta mañana. Así que vamos a leer Lucas 19, 28 al 31. Dice: dicho esto, iba subiendo delante a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciendo, oiga esto: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo, escuche, y traedlo. ¿Ok? Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Diga conmigo: porque el Señor lo necesita. ¿Te imaginas lo que iban pensando en el camino estos dos discípulos cuando Jesús los envió a buscar el pollino? Por cierto, el pollino es como un asno aún tierno, un asno quizá en un estado, pudiéramos decir, de adolescencia. ¿Te imaginas lo que iban pensando estos dos mientras se dirigían en busca de este animal? Yo me imagino que era algo así como: oye, ¿no crees que necesitamos un mejor argumento? ¿No crees que necesitamos una mejor explicación para los dueños del asno? ¿Que necesitemos un argumento más convincente? Recuerde, Jesús les dijo: si alguien les pregunta por el animal, o por qué están desatando y por qué se están llevando el animal, digan: porque el Señor lo necesita. ¿Cuántos están aquí? Aquí la palabra clave, mis amados hermanos, y si me puedes poner nuevamente el texto ahí: porque el Señor lo necesita. La palabra clave ahí es la palabra Señor. Diga conmigo: Señor. Otra vez diga: Señor. Esa es la palabra clave en esa frase. Y esto indica lo siguiente. Dios me ministró mucho, mi hermano. Esto indica que como Jesús es Señor, Jesús no solamente es Salvador. Está aquí. Jesús no solamente es el Cordero de Dios. Jesús no es solamente el Hijo de Dios. Jesús es el Señor. Como Él es Señor, mi hermano, Él puede pedirnos cualquier cosa y no necesita darnos una explicación. Como Él es Señor, Él puede disponer de nosotros cuando Él lo crea conveniente, y nosotros debemos estar dispuestos a obedecer. Diga conmigo: obediencia. Como Señor, mi amado hermano, a Jesús usted y yo le debemos una total y absoluta obediencia. Esa es la realidad. Él nos compró con su sangre, mis hermanos. Somos de su propiedad. La Biblia dice que Jesucristo nos compró no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Esto indica que Jesús es nuestro dueño.
Claro, el nivel de revelación que cada uno de nosotros tengamos hacia esta importante verdad será también nuestro nivel de respuesta ante el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos compró, nos libertó del pecado y de la muerte espiritual, nos dio vida y nos dio propósito, nos salvó, y Él ahora, y escuche esto, es nuestro Señor y no solamente es nuestro amigo. Alguien diga amén o algo. Nos gusta oír que Jesús es nuestro amigo, y Él mismo lo dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Él es mi amigo, pero nunca dejará de ser mi Señor. Él es el Hijo de Dios, pero nunca dejará de ser el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero nunca dejará de ser el Señor. Por tanto, mis amados hermanos, para los dueños del asno, escuchar que el Señor necesitaba a su animal fue suficiente. Usted puede leer la escritura completa. Ellos no tuvieron ninguna clase de objeción. No hubo preguntas y tampoco hubo dilaciones. Una dilación es: bueno, ahorita permíteme tantito, ahorita te lo doy. No hubo retrasos. Solamente hubo consentimiento voluntario. Y quizá, yo pienso esto personalmente, gratitud. Diga gratitud. Pastor, ¿por qué gratitud? Gratitud porque el Señor encuentre algo en nosotros que Él pueda usar para su gloria. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor Jesús? Y diga conmigo: Espíritu Santo, diga: Espíritu Santo, revélanos a Jesús como Señor. Porque Él es nuestro Señor, amén. Ok, ahora pasamos directamente a la palabra de Dios. Esta revelación, mi amado, de Jesús como Señor nos lleva a un asunto de vital importancia en nuestra vida, en nuestra relación con Él, y no solamente en nuestra relación con Él, sino en relación con absolutamente todo lo que nos rodea. Porque cuando nosotros comenzamos a conocer a Jesús como Señor, hay un aspecto que salta inmediatamente ante esta verdad. Y es que Jesús como Señor requiere nuestra total y completa obediencia. Jesús como Señor requiere nuestra total y completa obediencia. Una de las cosas que me impactó acerca de lo que dijo el pastor Rod Parsley en ese ya famoso culto de viernes en Chicago, que el mayor engaño que estaba operando hoy en la iglesia del Señor Jesucristo era la ignorancia acerca de la autoridad de Dios. Él dijo que el mayor engaño era la rebelión. Una rebelión que en la mayoría de los casos, mi amado hermano, es pasiva. Diga: rebelión pasiva. ¿Qué significa esto? Es decir, hay gente que es abiertamente rebelde, pero hay gente que es rebelde de manera inconsciente o indirecta. Yo quiero, mis amados hermanos, que abramos el corazón de verdad, porque la iglesia necesita ser liberada del espíritu de rebelión. El espíritu de rebelión. La obediencia, mis amados hermanos, es esencial para experimentar a Dios en toda su plenitud de nuestras vidas. No importa cuánto creamos que la obediencia ya no es un aspecto trascendental del nuevo pacto, lo cual es una total y absoluta mentira. Entendemos que ahora nuestra relación
con Dios el Padre está totalmente basada en la fe en el Señor Jesucristo. Pero la fe no está divorciada y nunca estará divorciada de la obediencia. Escuche bien, Hebreos capítulo 11 dice: por la fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Es decir, nosotros nunca vamos a poder divorciar o separar la fe de la obediencia. Diga conmigo, la fe. Diga conmigo, la fe y la obediencia son en algún sentido como hermanas que trabajan juntas. En algunas ocasiones la fe se transforma en obediencia, y en algunas ocasiones la obediencia se transforma en fe. Esto es bien profundo, mi hermano, y se lo repito: en algunas ocasiones la fe se transforma en obediencia, y en algunas ocasiones la obediencia se transforma en fe. Ahora, la obediencia, y esto es algo que nosotros debemos entender, sacarnos de nuestra mente cualquier clase de pensamiento o de argumento, aunque lo hayamos leído en algún libro, aunque lo hayamos escuchado en algún lugar, y que ese argumento, ese pensamiento o esa declaración nos haya hecho a nosotros menospreciar o no tener en cuenta como un asunto de trascendental importancia nuestra obediencia a Dios y nuestra obediencia a todo lo establecido por Dios. Porque la obediencia en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, mi amado hermano, es la puerta para accesar a las más grandes bendiciones y a las más poderosas experiencias, escuche esto, que la gente ha tenido con Dios, narradas en las Escrituras. Moisés frente al mar, cuando levanta el rostro y dice: Señor, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Alza la vara. Y el hombre obedece, y entonces cuando él alza la vara, el mar se parte en dos. Imagine usted esa imagen, mi amado hermano. Un acto de obediencia desató los milagros de Dios. Un acto de obediencia, mi amado hermano, desató grandes milagros y bendiciones. Le doy el ejemplo de los 10 leprosos. Cuando vinieron donde Jesús, hijo de David, ayúdanos. Y Jesús les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero que no va a orar por nosotros, que no nos va a imponer manos, que no nos va a declarar la sanidad, que no va a reprender al espíritu de enfermedad. No, simplemente Jesús les dio una orden. Diga, una orden. Y esto lo debo dejar bien claro, mi amado hermano. Cuando nosotros que entendemos que Jesús es Señor, sus deseos son órdenes. Dice la palabra de Dios que estos 10 se voltearon a ver. Bueno, vamos, ¿qué perdemos? Y dice la Biblia que mientras ellos iban, los 10 fueron instantáneamente sanados de la lepra. Dile a tu hermano: tu obediencia te sana de la lepra. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, cualquiera atribuiría con justa razón los anteriores beneficios a la fe, la bendición, la experiencia de lo sobrenatural, pero no olvidemos y nunca olvidemos que la obediencia es la expresión misma de la verdadera fe. Quiero hablar acerca, mi amado hermano, de algunos beneficios que son tan importantes y que vienen sobre nuestra vida como resultado de disponer nuestro corazón, porque esto es un asunto del corazón. Escúcheme bien, mi amado hermano. A menos que usted disponga su corazón, a menos que usted verdaderamente haga un compromiso y usted tenga una revelación personal acerca de Jesús como Señor, es difícil que
pueda comprender o entender esto en su total magnitud. Por eso es que debe haber una decisión de corazón, debe haber una determinación de corazón y aprender cuáles son los beneficios de la obediencia que se desatan sobre nuestra vida. Ahora, claro, yo hablo de beneficios, aunque me siento un poco incómodo en que siempre tratamos de convencer a la iglesia a través de lo que puede recibir si hace algo. ¿No deberíamos ser simplemente como los dueños de aquel asno? Dígame una cosa, ¿Jesús les prometió algo? Ninguna cosa, nada. Jesús nunca dijo: cuando alguien les pregunte por qué desatan el asno, díganlo, porque el Señor lo necesita, pero cuando te lo devuelva, te lo va a devolver con 3 asnos más. Alguien está aquí, gloria a Dios. Te va a devolver el asno que se llevó y te va a traer otros 3, porque todo aquel que siembra cosecha. Y entonces nosotros casi siempre nos movemos en relación al entendimiento que tenemos o recibamos de aquello que podemos, de aquello que vamos a recibir. Si hacemos esto, hacemos aquello. Y no debería ser así, mi amado hermano, porque ya Jesucristo hizo suficiente por nosotros y no tendría que hacer ninguna otra cosa más. No tendría que hacer ninguna otra cosa más. Sin embargo, la salvación y la redención de Cristo es tan grande, tan sobrenatural y tan poderosa que nos abre la puerta a un sinnúmero de beneficios que van todavía más allá de simplemente, y no es simple para nada, ser perdonados de nuestros pecados y recibir el regalo de la salvación y de la vida eterna. La redención es tan grande que se extiende aún mucho más allá en sus beneficios que darnos vida eterna y perdón de pecados. Pero yo tengo que enseñarle a usted lo que la Biblia dice, para que usted tenga un entendimiento y usted pueda, en lo que le cae la revelación, porque a veces la revelación no nos cae rápido. Usted sabe de lo que estoy hablando. Hay veces que nosotros hacemos las cosas por conveniencia. Y si un día se nos revela, gloria a Dios, pero yo quiero decirle algo. Aun cuando usted haga las cosas por conveniencia, cuando usted aplica los principios siempre van a funcionar. Lo ideal es que usted le pida al Espíritu Santo que le revele a Jesús como su Señor, para que entonces usted pueda hacer, pueda acceder, pueda abrir su corazón a la obediencia como estas personas dueñas del asno, sin la necesidad de recibir ningún tipo de promesa por lo que hemos hecho. Pero hay promesas, pero hay bendiciones, pero hay acceso al poder sobrenatural de Dios. Y yo quiero hablarte acerca de esos beneficios precisamente que la obediencia desata y va a desatar sobre tu vida y sobre mi vida en el nombre de Jesús, lo cual tiene el objetivo de estimularnos a nosotros mismos, para nosotros siempre buscar el hacer la voluntad revelada de Dios en nuestra vida. Y eso debe ser, mi hermano, un estilo de vida. El cristianismo no puede existir sin la obediencia. Y usted puede ver el cristianismo primitivo, el cristianismo del libro de los Hechos, o el cristianismo del nuevo pacto, y usted nunca va a encontrar que los discípulos hacían lo que ellos querían. Siempre estuvieron sujetos a las indicaciones, a los lineamientos, a la revelación, tanto de las Escrituras como del Espíritu Santo de Dios, en todos los aspectos. Y era en base a esa obediencia a las indicaciones de Dios, sea a través de la palabra escrita o sea a través de la revelación del Espíritu Santo, siempre su decisión por obedecer los llevó a experimentar tremendas manifestaciones del poder de Dios. Me atrevo a decir, mi amado hermano, que más allá de la obediencia están nuestros más grandes milagros. De verdad se lo digo. Ahora, quiero darle 2 versos bien importantes en la Biblia, y los 2 se encuentran en el libro de Proverbios, uno en el capítulo 17 verso 11 y otro en el 21 verso 4. Proverbios 17 verso 11 dice, escuche esto: el rebelde no busca sino el mal.
y esto es lo peor, y mensajero cruel será enviado contra él. ¿Ya lo leyó? Diga conmigo, la rebeldía no deja nada bueno. Nunca, nunca. El rebelde, dice la Biblia, consciente o inconscientemente no busca sino el mal. Y mensajero cruel. Vea esto, para usted, ¿qué es un mensajero cruel, mi amado hermano? Es un demonio. Es un demonio. Mensajero cruel será enviado contra él. Usted ha leído la historia de Saúl, cuando él se revela delante de Dios y entonces él es desechado. La Biblia dice que lo siguiente que ocurrió cuando Dios lo desechó fue que un espíritu malo comenzó a atormentarlo. Comenzó a atormentarlo. Entonces, esto es Biblia. El siguiente verso dice, Proverbios capítulo 21 verso 4, dice: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son ¿qué? ¿Son qué? ¿Sabe cuáles son, mi amado hermano, los dos más grandes impedimentos en el corazón humano para ser obedientes? El orgullo y la rebelión. El orgullo y la rebelión son dos cosas que usted no puede tolerar en su vida. Y casi siempre la gente y la rebelión siempre razona de esta forma: ¿por qué yo me voy a someter? ¿O por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo tengo que hacer lo otro? Y siempre hay un razonamiento donde la rebeldía se pone en una posición de que me están ultrajando o me están controlando. O sea, hay un sistema de defensa, mi amado hermano, un sistema de defensa total que nos impide actuar de acuerdo a la voluntad y al propósito de Dios, y que lo único que está haciendo es que nos está robando y que nos está manteniendo, escuche bien, en una posición de oscuridad, en una posición de engaño. El orgullo y la rebelión, quiero comenzar diciendo esto porque el primer beneficio, escuche bien, de la obediencia, el primer beneficio de disponer nuestro corazón a una total y consciente obediencia a Dios y su voluntad es que quebranta el orgullo y la rebelión de nuestro corazón. ¿Alguien está aquí en esta mañana? ¿Alguien está aquí en esta mañana? Gloria al Señor, aleluya. La obediencia quebranta el orgullo y la rebelión de nuestro corazón. Y ahora comienzo diciendo que el orgullo y la rebelión son la herencia genética de Adán. No hay una sola persona, mi amado hermano, sobre este planeta Tierra, con la excepción de aquel que nació del vientre de la Virgen María, nuestro Señor Jesucristo. No hay una sola persona en este planeta Tierra que no haya recibido esta herencia genética de orgullo y de rebelión. Todos, mi amado hermano, en alguna medida hemos recibido de manera genética esta actitud, esta limitación, este demonio, llámenle como usted quiera, todos. Ahora, es una realidad que nosotros lo vemos en una mayor manifestación en cierta persona que en otra, pero en todos, en alguna manera, opera en algún grado o ha operado en algún grado el orgullo y la rebelión de manera genética. Escuche bien. Sin embargo, en las vidas de muchos creyentes también se han convertido en una estructura de vida y de pensamiento. Y en las semanas anteriores Dios me impactó mucho porque yo estaba estudiando, estaba leyendo acerca del tema de la autoridad de Dios, y me di cuenta que hay familias enteras que operan bajo un espíritu de rebelión. Familias enteras. Porque es muchas veces una estructura de vida y de pensamiento que se desató en algún lugar. Cuando alguien le abrió la puerta conscientemente, arbitrariamente a la rebelión en su vida, es totalmente
real que esa rebelión, mi amado hermano, se transmite a nuestros familiares, a nuestros hijos, se transmite a todos aquellos con los que nosotros estamos en contacto. Y si usted, mi amado hermano, estudia la palabra detenidamente, puede darse cuenta de que el espíritu de rebelión es uno de los más contagiosos que hay. Y lea la Biblia en el libro de Éxodo, lea la Biblia acerca de Aarón y de María, lea la Biblia acerca de Datán y Abiram, lea la Biblia acerca de todas estas personas que incurrieron de una manera personal en la rebelión y que terminaron contaminando a un montón de gente con la misma. Escuche, hay fortalezas y espíritus que se han enraizado en la mente y en el corazón de las personas, llevándolos a razonar desde una plataforma, desde una perspectiva, desde un lente que está contaminado por el espíritu de orgullo y de rebelión. Y yo me impresionaba mucho con lo que el profeta Samuel le dijo a Saúl cuando fue desechado como rey de Israel. Le dijo: porque como ídolos e idolatría es la rebelión. Y le dijo: y como hechicería, no, porque como hechicería es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Yo dije: la obstinación. Pues la obstinación, mi hermano, es hermana de la rebelión. La obstinación es cuando yo me empeño en algo que yo sabía que no era la voluntad de Dios, y al final me salgo con la mía, y al final lo consigo. Porque, escuche bien, hay una obediencia aparente que la obstinación termina convirtiéndola en una rebelión manifiesta. ¿Está aquí, mi amado? Ay, Padre Santo, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos quieren ser libres del espíritu de rebelión y de orgullo? Escuche, esto es bien importante. Gloria al Señor. Bien importante. Esta es la razón por la cual para muchas personas el asunto de la obediencia es un dolor de cabeza, porque hay fortalezas y espíritus que se han enraizado en la mente y en el corazón de la gente. Y sabe, hoy en día la iglesia contemporánea carece de una de las más grandes revelaciones que necesita para tener victoria, y es el asunto de la autoridad de Dios. Y no solamente eso, el asunto de la autoridad establecida por Dios en todos los niveles de gobierno en la tierra. Una de las razones por las cuales la iglesia no está caminando en la dimensión de poder es porque no se somete. Y nadie que no esté bajo autoridad va a caminar nunca en autoridad. Eso es un principio del reino de Dios, pero no es el tema ahora. Hay fortalezas y espíritus que se han enraizado en la mente y en el corazón, y esta es la razón por la cual para muchas personas el asunto de la obediencia es un verdadero dolor de cabeza. Y hay muchos jóvenes que saben de lo que estoy hablando. Quiero decirte algo, joven o quien sea, mujer que no te sometes al marido, cristiano que no te sometes a tu pastor, ciudadano que no te sometes a las autoridades establecidas como gobierno. Hasta un agente de tránsito es autoridad. Ciudadano que te la pasas criticando al gobierno sin importar quién es. Mi amado hermano, es un principio de rebelión. Son principios de rebelión que están operando en nosotros, y muchas veces, como dije hace rato, operan de manera pasiva, operan de manera activa. Es decir, aunque tú lo entiendas o no, aunque tú lo hagas voluntariamente o conscientemente o no, eso no indica que los principios no van a operar. Mi amado hermano, el que está en rebelión, aunque esté consciente o inconsciente del asunto, está operando en un principio. Entonces, ¿qué sucede ahora? Nuestros jóvenes se dejan contaminar fácilmente por la cultura de este sistema, que está totalmente contaminada por un espíritu de rebelión. Se empiezan a juntar con gente que está contaminada por un espíritu de rebelión. Se empiezan a relacionar con personas que actúan abiertamente en un espíritu de rebelión. Y no crea que estamos hablando simplemente de incrédulos. En muchos de los casos son cristianos que caminan abiertamente en rebelión. Ese es el tipo de cristianos que dice: yo no me someto a ningún hombre, yo solamente me someto a Dios. Tengo que decirte algo: si tú no te sometes al hombre que ves, jamás vas a someterte al Dios que no puedes ver.
Y el hombre al que tú no te sometes fue el hombre que Dios mismo estableció para que estuvieras bajo su autoridad. Tengo mucho de lo de la autoridad ahorita porque lo estuve estudiando, pero el tema aquí es los beneficios. Quebrantar, diga quebrantar esa rebelión y ese orgullo. Ahora, lo difícil del asunto aquí es que usted no va a entender lo importante que es la obediencia para quebrantar el orgullo y la rebelión de su corazón hasta que usted no reconozca que usted padece de ese mal. Y es aquí donde el orgullo se entromete. Tranquilo, el asunto no es contigo, te dice tu propia mente. Tremendo, pastor. Y no reconocemos. Mi amado hermano, yo no quiero la rebelión y el orgullo de ninguna forma en mi vida. Yo no quiero ni una sola molécula de orgullo ni de rebelión en mi vida. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Dice la palabra de Dios que un espíritu cruel será enviado contra los rebeldes. Un mensajero cruel, dice la Biblia. Ese mensajero cruel puede ser pobreza. Ese mensajero cruel, mi amado hermano, ¿sabes qué? Puede ser enfermedad. Ese mensajero cruel puede ser cualquier cosa, mi amado hermano, que te lleve en la dirección opuesta al engaño, a la mentira y a la prisión, a la oscuridad del propósito de la voluntad de Dios. Ese asunto es bien importante. Así que esa es la primera razón por la cual yo debo entender la importancia que tiene la obediencia en mi vida. Dile a tu hermano de al lado, la obediencia es importante. La obediencia, escuche, que viene como resultado de la revelación. ¿De qué? De la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La obediencia que viene como resultado de la revelación de Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Aleluya. Y que por cierto, mi amado hermano, nos aleja, nos liberta, quebranta el orgullo y la rebelión, que muchas veces son las cosas que nos están impidiendo que las promesas de Dios accedan a nuestra vida, y son las cosas que nos mantienen en prisiones de oscuridad y de dolor. Mire, yo muchas veces me he preguntado cómo es posible que muchas de las bendiciones y de las promesas y de los beneficios de la redención no estén operando en la vida de la gente de una manera real, de una manera, gloria al Señor, liberal. Y muchas veces las pequeñas zorras que están dañando nuestras vidas, las pequeñas zorras que están dañando nuestra vida espiritual, las pequeñas zorras que están dañando el propósito de Dios en nuestra vida, son asuntos relacionados con el orgullo y con la rebelión. Por eso la obediencia es tan importante. Nos alejan de las promesas de Dios y nos mantienen en una prisión de oscuridad y de dolor. Ahora, ese fue el punto más fuerte. Ya se puede relajar un poquito más. La obediencia provoca el agrado y la complacencia de nuestro Padre Celestial. Yo quiero decirte algo. Dios ama al pecador, pero está complacido con el que le obedece. Lo mismo, mi hermano. Dios ama al pecador, y el pecador aún puede estar en oscuridad, en maldición. Aún puede estar. Mire qué tremendo, porque el hecho de que Dios lo ama no indica que eso lo cambia. De tal manera Dios amó al mundo, y como está el mundo. Dios ama al pecador, pero se agrada y se complace de los que le obedecen. ¿De quiénes? Pastor, ¿y dónde dice eso la Biblia? Jesucristo viene al Jordán a bautizarse por Juan el Bautista. Juan el Bautista abre los ojos bien grandes y alza la mano y dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo hablé que yo no era digno. Este profeta
al cual todos ustedes han salido en multitudes. Este profeta que carga una unción tan grande y tan poderosa que ha logrado que aún los mismos soldados romanos pregunten: ¿qué tenemos que hacer? Este es el que yo les dije que yo, el más grande de los profetas, según las palabras del mismo Jesús, que había nacido sobre la tierra, no sea digno ni siquiera de desatarle encorvado la correa del calzado. Y Jesucristo se para al frente de él. Y yo no sé, Juan está esperando que Jesús haga algo hacia él. Y entonces Jesús le dice: bautízame. Juan no puede creerlo. Señor, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos con toda justicia. ¿Qué significa cumplir con toda justicia? Podemos parafrasear: porque así hacemos las cosas tal y como Dios me dijo que las hiciera. Jesús no solamente se bautizó porque el Padre, porque él tenía que estar sujeto en la tierra al Padre. Jesús también se bautizó porque él en la tierra también tuvo que manifestar que él estaría bajo la autoridad. Juan era un profeta que representaba una autoridad. Y vea a Juan bautizando a Jesús. Vea, imagínese eso, por favor. En otras palabras, Jesús se está sometiendo al ministerio del profeta Juan. Y ahí, mi amado hermano, mire, nos dio una bofetada a todos los rebeldes y orgullosos. Se quitó el guante e hizo así: papá. ¿Cómo es? Eso. Una lección a todos los que nos creemos tan importantes como para no obedecer. A todos los que no entendemos que la rebelión es un demonio que tenemos que extirpar de nuestro corazón, y que la obediencia es una de las virtudes más grandes que pueden atraer la manifestación del reino y el poder de Dios a nuestras vidas. Oh, mi amado hermano, si pudiéramos entender lo importante que es el que nosotros obedezcamos a Dios y a todo lo que Dios ha establecido en esta tierra. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando Jesús salió del agua, yo siempre me imagino eso en cámara lenta, mi hermano. Dice que el cielo se abrió. La obediencia abre el cielo. Dice que descendió sobre él el Espíritu Santo. La obediencia atrae a tu vida el Espíritu Santo de Dios. Y dice que vino una voz, oh aleluya, desde el cielo, que decía: oiga, yo siento al Padre que se está gloriando, gloria a Dios. El Padre orgulloso del Hijo dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo una total complacencia. Aleluya. Escúchame bien, mi amado hermano, Dios te ama tal como eres, pero se complace con tu obediencia. Se complace y se agrada de tu obediencia. ¿Sabe que yo quiero ver el cielo abierto? Yo quiero ver que el Espíritu Santo descienda sobre mí, y yo quiero oír la voz, mi amado hermano, más importante de todas las voces que yo pueda escuchar alguna vez en mi vida y en mi existencia. La voz del Padre, gloria a Dios, que me diga: este es el camino, por ahí tienes que seguir. Este es mi Hijo amado, dijo el Padre, en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué hoy en día los cristianos no nos interesa complacer al Padre? ¿Por qué nos montamos en esta idea de que Dios existe para mi beneficio? ¿Por qué estamos montados en esta idea de que Dios existe para darme lo que yo necesito? Tengo una pregunta para ti, mi amado hermano. ¿Qué Dios necesita? ¿Alguna vez lo has pensado? ¿Qué le produce placer a Dios? ¿Qué le produce agrado? Bueno, aquí está: que tú seas un cristiano obediente. Dile a tu hermano de al lado: tienes que ser un cristiano obediente. Mire, mi hermano, quiero decirle esto, y quiero decirle de verdad: hay millones de cristianos en el mundo, y no todos son cristianos obedientes.
Ahora, la obediencia, mi amado hermano, quiero decirte algo, libera el gozo de Dios en nuestros corazones. La Biblia dice en el Salmo 40, verso 8. Escuche esto. Yo quiero leerle la Biblia en lenguaje sencillo, la Biblia Reina Valera. ¿Sabes qué? Ponme la NTV para ver cómo dice ahí. Pero el Salmo 40, verso 8, en la Biblia en lenguaje sencillo dice así: Dios mío, hacer tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo dentro de mí. Déjamelo ahí, lo vamos a leer. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Repito nuevamente esta traducción: cumplir o hacer tu voluntad es mi más grande alegría. Diga conmigo: hacer tu voluntad es mi más grande alegría. Y escuche bien, porque una de las cosas más gratificantes que hay en esta vida, aunque usted no lo crea, es obedecer a Dios. Yo dije que una de las cosas más gratificantes de esta vida es obedecer a Dios. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Mire, la obediencia, usted sabe, se dice que cuando, por ejemplo, usted se come un chocolate. ¿Cuántos aquí les gusta el chocolate? Levante la mano. Yo creo que por lo menos al 70 o al 80%. Y es que hay un asunto con el chocolate. Dice la ciencia que cuando usted come chocolate se libera una sustancia en el cerebro que le produce gratificación. Ahora quiero decirle algo. La obediencia libera una sustancia espiritual en tu corazón que se llama gozo, y que te produce satisfacción, y que te produce placer, y que te produce alegría. Usted nunca va a ser infeliz haciendo la voluntad de Dios. No, mi amado hermano, usted es infeliz porque se resiste a hacer la voluntad de Dios, o usted es infeliz porque tiene un pie en la voluntad de Dios y otro pie en la voluntad del diablo. Por eso es que es infeliz. Pero nadie que camine en la perfecta voluntad de Dios será nunca infeliz. Al contrario, repito, la obediencia libera una sustancia espiritual en nuestro corazón que se llama gozo. Y lejos de lo que mucha gente piensa, la obediencia a Dios es una fuente inagotable de gozo en nuestra vida. Mire, muchos cristianos se alejan de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ellos empiezan a experimentar una medida de felicidad en el mundo y creen que la iglesia les va a impedir o les va a robar que ellos tengan ese nivel o ese grado de felicidad. Yo conozco gente que se aparta de la iglesia porque conoció a una persona y se enamoró, y lo que siente, porque aquí el asunto es no lo que hizo, estoy analizando lo que siente es tan fuerte, mi amado hermano, que lo hace resistirse a regresar o a estar en un lugar que en alguna forma lo vaya a confrontar con esa relación o lo vaya a confrontar con esa decisión que tomó. Entonces prefiere estar lejos, disfrutando de una pequeña medida de placer, y no la quiere perder, que entender que una vez que él rinda su vida a una completa obediencia a Dios, la medida de gozo que él va a experimentar será mucho mayor que la medida de placer que él está experimentando en el mundo. Alguien dé un aplauso a Jesús. Usted sabe, mi amado hermano, que hay jóvenes que dejan de venir a la iglesia porque no quieren dejar de ir a la discoteca a emborracharse. Escuche, entienden perfectamente porque conocen la palabra, han estado en la iglesia, y ellos saben que estar en la iglesia los lleva a ellos a tener que tomar una decisión. Pero esa medida de placer que les produce el pecado, esa medida de placer que les produce la diversión, esa medida de placer que les produce la fiesta, la algarabía, el bochinche,
es lo que ellos no quieren perder. ¿Sabe? Estamos sacrificando algo que es mucho más grande por algo que es muy, pero muy pequeño. Y nos estamos perdiendo de grandes y maravillosas cosas en Dios. ¿Alguien está aquí? Gloria al Señor. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Mi amado hermano, tú vas a ser mucho más feliz haciendo la voluntad de Dios que haciendo tu propia voluntad. El diablo te ha hecho creer, gloria a Dios, que si tú obedeces a Dios, que si tú haces la voluntad de Dios, entonces eso te confina a ti a ser miserable e infeliz y a ser un esclavo sin vida y sin realización. Esa es una mentira del diablo. La palabra de Dios dice claramente que la voluntad de Dios va a traer felicidad y gozo a nuestra vida. Otro punto más. Si usted aprende a obedecer, mi amado hermano, si usted aprende a obedecer, si usted desarrolla en su vida la obediencia, usted se va a convertir en una estructura sólida que soporta cualquier presión de esta vida. ¿Alguien está aquí? Si usted desarrolla, mi amado hermano, esta convicción, este valor, este principio de la obediencia, usted se va a convertir, mi hermano, en un cristiano sólido. ¿Cuántos quieren ser cristianos sólidos? ¿Por qué dice eso, pastor? Vea lo que dice la palabra de Dios, aleluya, en Mateo capítulo 7, verso 24 al 27. Dice, y nuestro Señor Jesús está hablando, está enseñando la palabra y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Aquí está el puente, aquí está el gap, aquí está, gloria a Dios, la línea que separa al obediente del desobediente. Porque, escuche bien, mi amado hermano, ponme el verso otra vez. Todos oímos la palabra de Dios. El asunto es que hay gente que la hace y hay gente que no. De la gente que no, Santiago dijo, son oidores olvidadizos. Pero de la gente que la oye, dice, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. ¿Sobre qué? En este aspecto, mi amado hermano, en este aspecto, la roca significa, gloria a Dios, la decisión que tú tomaste de caminar en obediencia a lo que Jesús está diciendo. Se convierte en una roca de soporte cuando una persona dice, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Cuando una persona dice, yo quiero ser obediente a mi maestro, a mi Señor, yo quiero caminar en la voluntad de Dios y voy a trabajar para desarrollar en mi vida este principio, esta estructura de la obediencia. Entonces Jesucristo dice, esa persona es una persona prudente. Dice que edificó su casa sobre la roca, verso siguiente, y dice la palabra de Dios: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Verso que sigue: pero cualquiera que me oye estas palabras, vea, y no las hace, ¿esta persona qué es? Ok, pero desde la perspectiva del mensaje, es un desobediente. Es un desobediente. Oiga, le doy la respuesta. ¿Cómo no se va a ganar el premio ahí? El que oye las palabras y no las hace, ¿qué es? Y Jesús le dice, lo compararé a un hombre insensato. Un desobediente es un insensato que edificó su casa sobre la arena, dice la palabra de Dios, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Y sabe qué? Fue grande su ruina. ¿Cuál fue la diferencia? Su desobediencia. La desobediencia, mi amado hermano, fue la causante de que el edificio, la estructura, la casa que él edificó no resistiera, no soportara la presión y las inclemencias del tiempo. Entonces dígame algo, tengo una pregunta muy sencilla: ¿es o no importante la obediencia?
La obediencia define muchas cosas que usted no se imagina, mi amado hermano, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y la obediencia es parte fundamental del nuevo pacto también. Estoy terminando, eso creo. Escuche bien, esto está poderoso. Hebreos capítulo 11, verso 8. Y esto responde una de las interrogantes más grandes que mucha gente tiene. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció, aún sin saber a dónde iba. La obediencia nos hace heredar lo que Dios ha destinado para nosotros, mi hermano. Pastor, pero es la fe. Claro. Yo le dije hace un momento que no podemos divorciar la fe de la obediencia. La obediencia es, pudiéramos decir que la obediencia es la expresión máxima de la fe. Porque si tú dices que tienes fe, pero no eres obediente, eso no es verdad. Porque el que tiene fe, como expresión de esa fe, es obediente. Es decir, la obediencia manifiesta la fe genuina que esa persona tiene. Y cuando una persona dice que tiene fe, pero no es obediente, no tiene fe, mi hermano. Lo que tiene es una fantasía. No tiene fe verdaderamente. La Biblia dice que Abraham obedeció, gloria a Dios, para salir al lugar que había de recibir. ¿Qué necesitó Abraham para recibir la herencia? Obedecer, mi hermano. Obedecer. Porque de nada le hubiera servido a Abraham haber oído la voz de Dios. ¿Sabe cuántos cristianos dicen que han oído la voz de Dios? ¿Saben cuántos cristianos dicen que Dios les habló? ¿Sabes cuántos cristianos dicen que Dios les dijo, que Dios les mostró, que Dios les habló, que Dios les dio una señal? Mi pregunta es, ¿cuánto de lo que Dios te ha dicho has obedecido? A mí no me digas, mi amado hermano, cuánto Dios te ha hablado, porque mire, yo algunas veces me siento carnal ante alguna gente que Dios le habla y yo me espanto y yo digo, porque a mí no me habla como le habla a esta persona. Porque yo nunca he oído la voz de Dios tantas veces como esta persona la ha oído. Todos los días la oye, la voz de Dios. El asunto no es cuánto tú oyes la voz de Dios. El asunto es, ¿estás dispuesto a obedecer cuando Dios te hable? ¿Sabe? Abraham oyó, creo que aproximadamente, de acuerdo a lo que la Biblia dice, la voz de Dios como en 4 ocasiones. Y cada vez que oyó la voz, estamos hablando de lapsos o periodos de tiempo largos. Primero Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿De qué le hubiera servido a Abraham oír la voz de Dios si no obedece? Ay, Dios me habló, qué lindo, qué maravilloso, pero se queda en Ur de los Caldeos. No le sirve de nada, mi hermano. Y hay alguna gente que no le ha aprovechado la revelación y el conocimiento que tiene de Dios, porque nunca ha estado dispuesto a obedecer lo que Dios le dice en su palabra o por el Espíritu Santo. Entonces, Abraham nunca hubiera llegado a ser el padre de la fe. Abraham nunca hubiera recibido la herencia que Dios le prometió. Entonces, mi amado hermano, escuche bien esto. La herencia de Dios sobre la vida de los hijos de Dios está conectada con su obediencia. Sí, es la fe, pero es la fe que se manifiesta como en obediencia. Entonces, mi amado hermano, ¿cuántas veces vemos que mucha gente no está disfrutando de la herencia? Mucha gente no está disfrutando verdaderamente de los beneficios de la redención. Mucha gente no está experimentando verdaderamente todo lo que Dios prometió en las Escrituras. Quiero decirle que una de las razones es porque quizás no hemos prestado o no le hemos dado la suficiente importancia y atención a este aspecto de la obediencia.
Y no me refiero simplemente a la obediencia a Dios, me refiero a la obediencia a la voluntad de Dios en todos los aspectos. Amén. ¿Cuántos quieren la herencia? Gloria a Dios. Oh, yo quiero la herencia, gloria al Señor. La fe debe inspirarnos a la obediencia. Rápidamente. Wow. Voy a darle 2 puntitos rápidamente. Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Dice la palabra de Dios: acontecerá. Y cuando Dios dice acontecerá, mi amado hermano, eso significa que va a suceder sin lugar a dudas. ¿Ok? ¿Ok, iglesia? Acontecerá que si oyeres atentamente. ¿Cómo hay que oír la voz de Dios? Atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oiga, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero quiero enfatizar la primera frase. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Uno de los más grandes beneficios de la obediencia, mi amado hermano, es que agudiza tu espíritu para oír a Dios con una cada vez mayor claridad. Quiero decirle algo. Hay gente que llega a creer que Dios no habla. Es más, hay gente que cree que Dios no le ha hablado nunca. Quiero decirte algo. Si eso fuera así, entonces Dios miente. Dios habla. Y es más, es probable que Dios hable mucho más frecuentemente de lo que tú te imaginas. ¿Sabe cuál es el asunto? Jesucristo lo dijo así: se han hecho tardos para oír. ¿Sabes qué significa tardos para oír? Es decir, tenemos un problema con la audición espiritual. Tenemos un conflicto, tenemos un problema con esta capacidad espiritual de oír la voz de Dios. Deberíamos oír la voz de Dios. Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Está aquí. Deberíamos oír la voz de Dios. Sin embargo, hay un conflicto, hay como un problema de audición en el pueblo de Dios. ¿Sabe a qué se debe? El problema de audición se debe mayormente a la desobediencia. Se debe a que en algún momento Dios te habló y tú no ejecutaste lo que Dios te pidió. Y es probable que lo que Dios te haya hablado haya sido algo muy sencillo, porque Dios siempre empieza así. Dios empieza a hablarnos sobre cosas a veces sencillas, mi amado hermano. Yo recuerdo una vez, quiero decirle esto, un testimonio. Hace años atrás yo padecí un problema muy fuerte del estómago. Fue cuando la iglesia empezó a crecer. Yo no sé qué relación tendría que empecé a padecer problemas del estómago. Empecé a padecer cosas como de gastritis, cosas así. Y entonces yo me acuerdo que una vez, y estos problemas eran, inclusive me llegaron a hacer un estudio donde meten una sonda, ¿cómo se llama eso? Una endoscopía. Tenía problemas de digestión, etcétera, etcétera. Como yo viajo mucho y muchas veces estoy en lugares donde la gente te da de comer, te invitan a comer, te preparan comida y en algunas ocasiones hay mucho condimento, etcétera, etcétera. Bueno, yo estoy expuesto a todo eso y estuve padeciendo mucho del estómago. Yo recuerdo que un día estaba yo orando y escuché una frase en la oración. Algo bien sencillo, mi amado hermano, que cambió radicalmente mi situación. ¿Sabe cuál fue la frase? Toma mucha agua. Eso fue todo lo que oí. Uy, usted se esperaba al ángel Gabriel, descendiendo sobre mí. El poder del Altísimo te cubrirá y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. No, lo que yo oí fue, y clarito lo oí: toma mucha agua. Yo dije, bueno, inclusive cuando lo oí, me estaba hincado, me paré y agarré un vaso grande de agua y me lo tomé. Y entonces yo me di cuenta de algo.
eso estaba conectado con el problema del estómago que yo estaba padeciendo. Empecé a tomar mucha agua. Inclusive cuando yo viajaba, me servían de comer. Yo veía que eso era muy condimentado. Inmediatamente que yo terminaba de comer, yo les decía: ¿me puede dar por favor un vaso de agua? Y tomaba agua, mucha agua. Y cuando empecé a tomar mucha agua, en ese tiempo comencé a darme cuenta que mis problemas estomacales comenzaron a menguar, hasta que desaparecieron completamente. Mi amado hermano, fue una indicación tan sencilla. ¿Sabe que cuando Dios sanó a Ezequías, el rey Ezequías, ya había sido enviado el profeta a decirle: arregla tus cosas porque te vas a morir? Parece que el hombre tenía una llaga infectada, una especie de gangrena, por alguna razón. Y entonces el rey, cuando el profeta se va, el rey comienza a llorar y comienza a decirle: Señor, yo te he servido, Señor, yo he estado contigo, yo he hecho tu voluntad. Y de repente Elías todavía no sale del santuario cuando Dios lo regresa. Oye, imagina al profeta: ahora ve, dile esto. Como algunos jóvenes. Ahora la cama. Ahora los platos. Que soy su gato o qué. Arrepiéntete, rebelde. Mire, mi amado, toda semejanza con la realidad es mera coincidencia. Vea, el profeta dice: él está aquí en el espíritu, regrésate, quiero que le digas esto. Amén, Señor. Él no entendía. Bueno, primero me dice que se va a morir y ahora le voy a decir que no se va a morir siempre. ¿Quién entiende a Dios? Dios no te mandó a entenderlo, Dios te mandó a obedecerlo. Gloria a Dios, aleluya. Y el profeta regresa y le dice: así dice el Señor, por cuanto he visto tus lágrimas y he escuchado tu oración, te doy 15 años más de vida. Y antes de irse, escuche bien, dice: úntenle masa de higos en la herida. Y se fue. Úntenle masa de higos. Y el hombre se sanó. ¿Pero qué lo sanó? La obediencia, mi hermano. Una cosa sencilla. Alguien hubiera dicho: masa de higos. No, tranquilo, ya te dijo el profeta que te va a sanar. No, el profeta antes de irse dijo: úntenle masa de higos en la herida. Eso fue todo lo que el Señor me dijo a mí. Toma mucha agua. Yo no oí más, ni siquiera oí: así dice el Señor. No, yo simplemente oí: toma mucha agua. Y como yo estaba orando, yo entendí: es el Espíritu Santo. Y empecé a tomar mucha agua. Y ahora, mi amado hermano, ese problema que yo tuve del estómago quedó atrás, quedó totalmente olvidado. Gloria a Dios. ¿Y sabe cuál fue el secreto? Tomar mucha agua. Claro, cuídese. Claro, si a usted le gusta mucho la grasa y todo eso, como a mí, hay que cuidarse también. Entonces, la obediencia, mi hermano, agudiza tu espíritu para oír a Dios cada vez con mayor claridad. Mire, mi hermano, Dios te dijo: toma agua, y tú tomaste agua. Te vuelve a hablar otra vez. Te dice: háblale la palabra a esa persona que está ahí. Y tú estás ahí como: ¿y yo por qué? No, mi hermano, vaya y hágalo. Te va, oye, y te sientas ahí y empiezas a platicar con él y le hablas de Cristo y oras por él y te vas. ¿Sabes qué? Dios te va a seguir hablando. Y es probable que cada vez que Dios te hable, la cosa suba de nivel. Pero es que Dios te está llevando a un mayor nivel de obediencia, porque entre más obedientes, más Dios nos puede confiar, mi amado hermano. Aleluya. Entre más obedientes. Mire, si usted es obediente para tomarse un vaso de agua porque el Espíritu Santo le dijo, usted en esa misma medida va a comenzar a ser obediente cuando Dios le diga: reprende al demonio fulano sutano en el nombre de Jesús en esa persona. Y cuando usted lo haga en obediencia, ¡fum!, la persona se va a sanar. Den un aplauso a Jesús.
Y esta es bien importante, la última. Génesis capítulo 22, verso 18. Dice la palabra de Dios: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Mi hermano, la obediencia bendice a tu descendencia. Dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones, por cuanto obedeciste a mi voz. De Jesucristo se dijo: por la obediencia de un hombre, dice la palabra de Dios, vino la justificación. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado. Oiga, qué importante es la obediencia. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado y la maldición y la muerte a la raza humana. Y por la obediencia de un hombre vino la justificación y el regalo de la vida eterna a todos aquellos que creyeran en el Señor Jesucristo. Dígame usted si la obediencia es importante o no. Pero la obediencia, mi amado hermano, que tú te determinas a vivir, es la misma obediencia que va a traer bendición sobre la vida de tus hijos. Y nosotros, mire, yo sé que muchos de ustedes vieron la foto de nuestro apóstol Nahum Rosario el día de ayer, bautizando al único hijo que le faltaba, que todavía no estaba rendido a los pies de Jesús. Habían orado por ese muchacho por años. Todos sus hijos sirven a Dios. Él tiene 4 hijos, 2 mujeres y 2 hijos. 2 son pastores. Una mujer y un hombre son pastores. Uno en Atlanta, otro en Chicago. Otra, la hija que vive en Las Vegas, sirve diligentemente en una iglesia y tiene un ministerio de restauración de jóvenes que salen de la prisión. Pero había un hijo que no servía al Señor, que estaba alejado de las cosas de Dios y que no quería saber nada de Dios. ¿Sabe? El día de ayer lo bautizó, porque tuvo una experiencia el joven sobrenatural de conversión y de nuevo nacimiento que nadie lo puede creer. Pero ¿sabe a qué le atribuyo eso? A la obediencia de ese hombre. Aquel hombre, mi amado hermano, sin importar lo que, mire, muchas veces las cosas que pasan en nuestro hogar tratan en alguna manera de sacarnos del carril de la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros somos ingenuos para entender que lo que el enemigo quiere es distraernos del propósito, distraernos de la voluntad de Dios, que nosotros terminemos enredándonos en resolver los asuntos de la vida, y el propósito y la voluntad de Dios por allá van, y nosotros estamos aquí perdiendo el tiempo tratando de arreglarle la vida a Raimundo y a todo el mundo. Lo que debemos de hacer es, mi amado hermano, tenemos que mantenernos firmes en la decisión de ser obedientes a la voluntad y al propósito de Dios. Y claro, en esa misma medida de obediencia, Dios nos va a dar la sabiduría para resolver todos los conflictos que esta vida o el diablo nos presenten. Apláudele a mi Señor Jesús, por favor. ¿Sabe algo? Eventualmente, oiga mi hermano, por favor, eventualmente tú vas a ver los resultados de tu obediencia en tus hijos. ¿No me oíste? Tú vas a ver los resultados de tu obediencia en tu descendencia. Tú vas a ver los resultados de las decisiones que tú tomaste orientadas hacia la voluntad de Dios. Pudiste haber hecho otra cosa, pudiste haber decidido otra cosa, pudiste haber ido por otro camino. Sin embargo, consideraste que era mucho mejor seguir caminando el camino de la obediencia a la voluntad de Dios. Y entonces llega un momento cuando tú comienzas a cosechar los resultados de tus decisiones. Escúcheme bien, mi amado hermano. Siempre vamos a cosechar los resultados de nuestras decisiones, sean buenas o malas. Siempre, tarde o temprano. Si tú escogiste el camino de la rebelión, tú escogiste el camino de la desobediencia, tarde o temprano tú vas a cosechar sus consecuencias. Pero si tú escogiste el camino de la obediencia, si tú escogiste el camino de hacer la voluntad de Dios, de servir a Dios, mi amado, también vas a obtener tu recompensa. De cierto, como Jesús dijo, de cierto te digo, mi hermano, que tú vas a ver tu recompensa. Y cuando tú veas a tus hijos, mi amado hermano, que vienen detrás de ti
caminando por el mismo camino que tú les abriste. Quizá para ti, por cuanto no hubo nadie en tu familia adelante, quisiera barbecho y que abriera el camino de la obediencia y de la fe. Te tocó a ti picar la piedra, gloria a Dios. Tú fuiste el primero y tú comenzaste a caminar el camino, pero cada vez que avanzabas, tú ibas removiendo los obstáculos, tú ibas removiendo las piedras, tú ibas removiendo la rama, tú ibas removiendo lo que se oponía delante de ti. ¿Sabes una cosa? Quiero decirte algo. Tus hijos vienen caminando detrás de ti, mi amado hermano. Van siguiendo tus pasos, aleluya. Y el camino que tú les abras es el camino que les va a facilitar a ellos. Es el camino que les va a abrir las puertas a ellos. Ahora yo entiendo. 4 hijos ahora completamente rendidos a Dios, y los nietos, todos van en la misma dirección. Todo por la decisión de un hombre de ser obediente. Póngase de pie. ¿Cuántos aquí quieren ser obedientes? Aleluya. Viene, mi amado hermano. Dios nos está llamando a la obediencia. Y cuando digo Dios le está llamando a la obediencia, usted tiene que aprender a obedecer desde las cosas más sencillas. A veces la gente, no entiendo, el pastor dice levante las manos y usted no las levanta. Claro, si usted no puede porque tiene lastimado un hombro, entiendo perfectamente. Pero hay veces que son cosas tan sencillas como levante sus manos y comience a orar, y la gente no lo hace. ¿Cómo crees, mi amado hermano, que tú vas a ser capaz de obedecer la voz de Dios cuando no eres capaz de obedecer cosas tan sencillas? Amén. Esto es importante de verdad. Por eso es que tenemos que aprender a desarrollar, a cultivar la obediencia, aún desde lo más pequeño, desde lo más básico, desde lo más fundamental, para que entonces comencemos a experimentar el poder y la gracia de nuestro Dios. Levante sus manos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo oro por este pueblo y por esta iglesia. En el nombre de Jesús yo reprendo hoy todo espíritu de rebelión. En el nombre de Jesús yo oro, Padre celestial, que tu Espíritu Santo quebrante, Señor, toda partícula de rebelión en la mente y en el corazón de cualquiera de tus hijos, Señor. Y que hoy, a partir de este día, a partir de este momento y a través de esta unción, Señor, en el nombre de Jesús, la obediencia comience a ser una virtud atractiva, comience a verse desde sus corazones y desde sus pensamientos como una virtud atractiva, digna de perseguir, digna de cultivar, digna de desarrollar, digna de llevar a la práctica, digna de llevar al estilo de vida. En el nombre de Jesús, Señor, no permitas que la desobediencia, el orgullo y la rebelión nos roben, Señor, lo mejor que tú has destinado para nosotros, Padre. Hoy nosotros elegimos, hoy nosotros escogemos, Señor, rendirnos delante de tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Y tomamos la decisión, Señor, de ser obedientes, Padre, de prestar atención, Señor, a esa voz, a esa dirección, de prestar atención aún, Señor, a esos pensamientos que muchas veces nosotros identificamos claramente, la dirección en la que nos llevan. Y también, Padre, oro que tú le des discernimiento a cada uno de tus hijos para que pueda descubrir, Señor, esa serpiente de la rebelión, de la desobediencia y del orgullo que le está robando tanto, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a nuestro Rey. ¿Cuántos han sido bendecidos con la palabra? Gloria a Dios. Mire, mi amado hermano, cuando Dios nos habla así, esto es lo que verdaderamente demuestra el amor de Dios. Esto, cuando yo veo que Dios nos habla de una forma tan clara y que Dios manifiesta una unción y su presencia está con nosotros, ahí es donde yo puedo ver el amor de Dios, su interés tan grande en nuestra vida, su interés tan grande en nuestro éxito. Mis hermanos, hagamos un compromiso con la obediencia, porque esto solamente va a desatar
bendición y gracia sobre nuestras vidas. Les amo mucho, sean todos bendecidos.